Vamos al Catecismo Menor, versión bautista, en la página 298 del himnario. En esta parte estamos viendo los mandamientos de la ley. Vamos a leer las preguntas 70 a 78, el sexto y séptimo mandamientos. 70. ¿Cuál es el sexto mandamiento? El sexto mandamiento es: no matarás. ¿Qué se requiere en el sexto mandamiento? El sexto mandamiento requiere que hagamos todos los esfuerzos místicos para preservar nuestra vida y la vida de los demás. ¿Qué se prohíbe en el sexto mandamiento? El sexto mandamiento prohíbe el desvivir nuestra propia vida o el quitar injustamente la de nuestro prójimo, así como también todo lo que viene a esta persona. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. ¿Qué se requiere en el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento requiere que preservemos nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo por la palabra y la. ¿Qué se prohíbe en el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento prohíbe todo pensamiento, palabra o acción impúdica. ¿Cuál es el octavo mandamiento? El octavo mandamiento es: no hurtarás. ¿Qué se requiere en el octavo mandamiento? El octavo mandamiento requiere que procuremos y tomamos por todo medio legítimo la prosperidad y bienestar de nosotros mismos y de los demás. ¿Qué se prohíbe en el octavo mandamiento? El octavo mandamiento prohíbe todo lo que vive o puede llegar a impedir justamente la prosperidad y bienestar de nosotros mismos y de los demás. Hasta aquí la lectura del Catecismo. Vayamos al siguiente himno, himno 105. Cristianos todos con ardor, su nombre celebrar.
Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclaman los triunfos de la cruz. A eso lo adorar, Señor de salvación, lo eterno tributa de todo corazón. Amén. Para la lectura del Nuevo Testamento vayamos a Efesios, el capítulo 5. Efesios, el capítulo 5. Efesios 5, me siguen con su vista, empiezo en el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vayamos al último himno antes de la predicación, himno 229. Himno 229. Te loamos por tu libro, que luz eterna da, cual lámpara divina, su ley siempre dará. La Iglesia de su Maestro, el donde recibió, y brilla cual faro la luz que a ella dio. Es tu palabra caja de joyas llena está, y célica pintura de Cristo vivo da. Delante de tu pueblo, cual estandarte va, y al mundo envuelto en nieblas, sus rayos puros da. Es brújula y escarta que en tormentos amar, por todos los peligros a Cristo saben guiar. Haz de tu Iglesia, oh Cristo, fanal de tu verdad, que alumbre a las naciones como en la antigüedad. Que sepa el peregrino su senda aquí trazar, tu rostro tras la noche verá en su eterno hogar. Amén.
un matrimonio de jóvenes estaba pasando por en sus primeros tiempos de casados por una situación económica muy difícil, y se acercaba el día de su aniversario y cada uno quería darle a su esposo o a su esposa un regalo. Y bueno, pues con la escasez de dinero estaba complicado para ellos. El esposo pensó en darle a la esposa un prendedor para el pelo que tenía, que era un pelo muy, muy hermoso, largo, que cuidaba mucho, y era algo que él apreciaba. Y ella quería darle a él una cadena para un reloj antiguo de esos que se metían en la bolsa, que era herencia, recuerdo de su abuelo, que él apreciaba mucho. Y la esposa, para poder comprar esa cadena, fue y vendió su pelo, se lo cortó y lo vendió a la capital. Y el esposo fue y vendió su reloj para comprarle el prendedor. Cuando se dieron los regalos, pues no paraban de reír, pero ¿qué era lo importante? ¿La cadena o el reloj? ¿El pelo o el broche? Sin uno el otro no tenía sentido. ¿De qué servía el broche si el objeto por el cual se había comprado, se había hecho tanto esfuerzo, pues ya no existía? Y vamos a ver en el Evangelio una situación parecida. ¿Qué es lo que es importante? ¿La ley o el hombre? ¿La ley del día de reposo o el ser humano? ¿Qué es lo que Cristo enseña en este pasaje? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 23 hasta el versículo 6 del capítulo 3. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar como sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En capítulo 3, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruir. Vamos a orar.
Señor, pues te damos gracias por lo que tenemos de ti, que es tu palabra, por medio de la cual te podemos conocer, por medio de la cual también podemos conocer tu verdad, tus instrucciones para nosotros, para nuestra vida, y sobre todo podemos escuchar tu bondad, tu obra de salvación. Por medio de ella podemos conocer a Cristo. Te pedimos, Señor, que con todo tu poder y toda tu misericordia abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro corazón, sobre todo para recibir esta palabra, que sea sembrada ahí por tu Espíritu y dé un fruto que se vea afuera, Señor, que se vea en el exterior, pero que cambie nuestro corazón perverso. Ayúdanos, Padre, obra tú, que todo sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Juan el Bautista, como profeta, anunciaba la llegada del Mesías. Decía que detrás de él venía uno más poderoso, al que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Él, Juan el Bautista, bautizaba con agua, pero el que venía los habría de bautizar con el Espíritu Santo. Los religiosos judíos también escuchaban a Juan e iban a su bautismo, pero él los rechazó por su hipocresía, pues por dentro ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham eran los herederos de la promesa de Dios. Creían que agradaban a Dios porque cumplían con la ley de Moisés. Su justicia estaba basada en ese cumplimiento. La realidad era que no aceptaban la necesidad del arrepentimiento que predicaba Juan. Sin arrepentimiento no cambiarían su manera de pensar y no estarían preparados para recibir al que Juan estaba anunciando. Llegó el Mesías predicando el Evangelio del reino de Dios. El tiempo se había cumplido, el reino se había acercado, por lo que debían arrepentirse y creer en las buenas noticias del Evangelio. Jesús demostró que Él era el Mesías, enseñando con autoridad, pero también expulsando a los demonios y sanando enfermos. Todos sabían lo que hacía y lo buscaban, también los religiosos judíos, pero ellos para oponerse. Habían vivido toda su vida de acuerdo a sus creencias y no aceptarían que uno que no era de ellos les enseñara. Pronto empezó una serie de confrontaciones en lo que mostraban su desacuerdo con todo lo que Jesús hacía o decía. Ellos ya habían decidido resistir a Jesús y se oponían sin tomar en cuenta las evidentes muestras de poder y autoridad sobre los demonios y la enfermedad. Se fueron convenciendo de que la única solución para que las cosas no cambiaran era destruir a Jesús, porque muchos del pueblo estaban creyendo en él. Como recordarán que vimos las semanas pasadas, el primer conflicto se dio acerca de que si Jesús tenía el poder para perdonar pecados. Los fariseos decían con razón que solo Dios tenía ese poder, pero Jesús demostró que Él podía perdonarlos porque era Dios, y lo comprobó al sanar a un paralítico al que le había dicho los pecados son perdonados. Después, el motivo del rechazo de los fariseos fue por la comida en casa de Mateo. Preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿qué es esto que Él come y bebe con publicanos y pecadores? La tradición religiosa era que un judío no podía contaminarse comiendo con gentiles o con pecadores. La respuesta de Jesús los enfrenta
a su estado espiritual y la necesidad que tienen de arrepentirse. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. De ahí sigue el reclamo de por qué los discípulos de Jesús no ayunaban, mientras que los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista sí lo hacían. Nuevamente, la respuesta de Jesús afirma que Él es el Mesías. A Él es al que están esperando. Él es el esposo de Israel, el pueblo de Dios, es el pueblo escogido y que Dios tantas veces había dicho que era como una esposa. Él era un esposo para ellos. Aquí está entre ellos. Es un tiempo de fiesta, por lo que no se puede ayunar. Ha llegado el reino de Dios, una nueva era en la que la religión de ritos y sacrificios no sirve para relacionarse con Dios. Él está habitando entre su pueblo. No hay impedimento para acercarse. Recibe a los pecadores y a todo el que venga a Él en arrepentimiento y fe. En este pasaje que leímos tenemos otro motivo de conflicto en esa creciente oposición de los fariseos en contra del ministerio de Jesús. Aquí el punto de desacuerdo es con relación al día de reposo, que es central en la religión judía. Para ellos era un símbolo de ser el pueblo de Dios, algo que los distinguía de los demás. La controversia se da en dos episodios por separado, pero ambos ocurrieron en un día de reposo, quizá en días de reposo consecutivos. En el primero, los discípulos de Jesús recogieron espigas en el día de reposo, y en el segundo, Jesús sana a un hombre en ese día. Las dos cosas los fariseos las consideraban prohibidas. Las confrontaciones hacen ver a los fariseos que no tienen argumentos reales con qué contestar a Jesús. Cada vez son vencidos con explicaciones a las que no pueden responder de una manera lógica. Sin embargo, están aferrados a sus creencias y tradiciones. Es más fácil seguir reglas que cambiar el corazón perverso. Ellos no van a cambiar a ningún precio. El único camino que tienen al no aceptar la verdad es negar, y para hacerlo tienen que destruir a Jesús, aquel que enseñaba con poder y autoridad. Primero, el trabajo en el día de reposo. En los versículos 23 y 24 del capítulo 2 leemos: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? La primera mención del día de reposo se encuentra en el libro de Génesis, que dice que Dios reposó el séptimo día de la obra de la creación que hizo en 6 días. Posteriormente, cuando se dio la ley al pueblo, el descanso quedó incluido entre los mandamientos de la ley moral. Eso lo tenemos en Éxodo 20, versículos del 8 al 11. En este pasaje se están dando todos los mandamientos de la ley moral, obligatorios para todo hombre en todo tiempo, y ahí está este mandamiento que dice, Éxodo 20 del 8 al 11, dice:
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La ley fue dada en beneficio del pueblo. Primero, para que supiera claramente lo que Dios les mandaba como el pueblo escogido que era. Jesús resumió toda la ley en 2 grandes mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, y el segundo, el amar al prójimo como a uno mismo. Y dice Jesús que de estos 2 se desprende no solamente toda la ley, sino toda la palabra, los profetas, dice Cristo. En su gran mayoría, los mandamientos están dados en forma de prohibición. No hacer cosas que deshonren a Dios, no hacer imágenes, no tomar su nombre en vano, no tener otros dioses, o no hacer cosas que dañen en alguna manera al prójimo, como matar, robar o mentir. Está prohibido hacer lo malo, y por lo tanto lo que está mandado es lo contrario, hacer lo bueno. Si se dijera una por una las cosas que sí se deben hacer, la lista sería interminable. Por ejemplo, tomando no matarás, también como leíamos en el catecismo, implica hacer todo lo posible por conservar y defender la vida propia y la del prójimo, pero incluye dar alimento al que puede morir por esa falta de alimento, dar abrigo al que puede morir de frío, dar medicina al enfermo, socorrer al herido como hizo el buen samaritano, no permitir el aborto, la eutanasia y muchísimas cosas más. Lo importante no es la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, lo que está más allá del escrito, lo que verdaderamente quería el que dio la ley. En este caso de este mandamiento, no matarás, el espíritu, Cristo nos lo explica así. En Mateo 5, 21 y 22 está explicando Cristo precisamente este mandamiento de no matar, y dice 5, 21 y 22, Mateo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sin embargo, el mandamiento no es una prohibición absoluta. La misma ley manda matar a los infractores de la misma. El castigo que se debía imponer al idólatra, al asesino, al adúltero o al que profanara el día de reposo era la muerte. La razón era que de esta manera se extirpaba el mal del medio del pueblo, era para el bien del pueblo. Con eso se cuidaba la santidad de la congregación, se impedía que la maldad se extendiera. Esas excepciones no se dejaban a criterio humano. El que dio la ley, Dios, era el único que podía darlas.
El mandamiento del día de reposo era para tener, dice, reposo para Jehová. Es un tiempo para pasarlo en comunión con Dios. En ese día, los judíos acudían a la sinagoga para la lectura de la palabra y oír una explicación de la misma. El espíritu de la ley era, por supuesto, dedicar ese día a Dios, pero también, para beneficio del hombre, era tener un tiempo de descanso y prevenir el abuso de parte, pues, del patrón, por así decirlo, que por codicia y ambición podía haberse tentado a exigir a sus siervos trabajar esos días de reposo en los que el trabajo abundaba para tener mayores ganancias. Pero aún en esos tiempos se debía descansar un día a la semana. Veremos que la ley era también para beneficio del hombre. En Éxodo 34, 21 tenemos esa precisión. Dice este versículo: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Entonces vemos que el punto no era una prohibición absoluta de trabajar, sino el de tener un reposo para Jehová. Los judíos circuncidaban aún en ese día, en el día de reposo, si era el 8º día desde el nacimiento, porque así lo mandaba la ley. Esto evidentemente era un trabajo, era una obra, un acto que requería movimientos, instrumentos, concentración, había que hacerlo con cuidado. Pero a nadie se le ocurría decir que eso era pecado. Jesús dice en el Evangelio de Juan 7:23: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. En ese día de reposo, Jesús y sus discípulos estaban caminando por el campo y los discípulos tuvieron hambre y arrancaron espigas para comer, restregándolas con las manos. Estos detalles, que tenían hambre y que las restregaron, lo sabemos por los evangelios de Lucas y Mateo, en los pasajes paralelos. Pero inmediatamente los fariseos acusaron a los discípulos de violar la ley. Se dirigieron a Jesús porque él permitía que sus discípulos arrancaran las espigas. La acusación no era por lo que estaban haciendo los discípulos, sino porque lo hacían en el día de reposo, lo que estaba prohibido según lo entendían los fariseos. Arrancar espigas no es lo mismo que cosechar. Lo que ellos hicieron estaba permitido por la ley. Vamos a Deuteronomio 23, 25. Deuteronomio 23, 25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. La ley tenía cuidado del hombre en necesidad. Podía arrancar espigas con la mano para comer, pero no podía usar herramientas. Podía comer uvas, como dice el versículo anterior al que leímos, hasta saciarse, pero no podía llevárselas. La intención de la ley es clara. El hombre podía satisfacer su necesidad, pero no podía obtener un beneficio económico a costa del dueño de los sembradíos. Eso sería robar.
La ley no menciona nada en cuanto al día que se podía hacer esto. El problema surgió porque los fariseos, según su interpretación de la ley, los discípulos estaban trabajando, por lo que estaban violando la ley del día de reposo. La ley prohibía trabajar el día de reposo, pero no especificaba en qué consistía un trabajo. Los fariseos estaban pensando en la tradición oral que ellos tenían, que señalaba que arrancar espigas en el día de reposo era trabajo. La acción de los discípulos era interpretada por ellos no solo como el trabajo de cosechar, sino también como el de preparar alimentos al restregar las espigas y limpiar los granos para comer. Los dos estaban condenados por la ley oral. Los escribas estudiaban cuidadosamente la Torá o la ley con el propósito de obedecerla y también con el propósito de decirles a los demás cómo debían cumplir. Con el tiempo empezaron a darle a esa interpretación que ellos hacían el mismo peso que tenía la palabra dada por Dios. Se hizo esta tradición oral y era muy difícil diferenciar la ley de la tradición, y ellos se volvieron inflexibles al aplicar sus interpretaciones. A los fariseos les interesaba el cumplimiento externo y las ceremonias. Hicieron una larga lista de cosas que se prohibían, algunas absurdas. Por ejemplo, ellos decían que escupir en una roca estaba permitido, pero si uno escupía en la tierra era pecado, porque se hacía barro y con el barro pues se podían hacer vasijas o se podía usar en las construcciones. Entonces, si escupía en la tierra uno estaba en cierta manera trabajando. Dieron una larga lista de prohibiciones que hacían prácticamente imposible que se pudiera guardar el sábado. Reglamentaron los pasos que se podían dar en ese día, cuántos pasos se podían dar, y dieron una serie de reglas complicadas que no tenían sustento en la palabra. Pues ellos prohibían cargar algo, y según ellos estaban basados en la Biblia, estaban basados en Números 15, 32 a 36. Ese pasaje dice así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado lo que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Llegaron a la conclusión que no se podía cargar algo. ¿Pero qué significa cargar algo? Entonces ellos dividieron esta tarea en dos partes: levantar una carga y bajarla, depositarla. Y estudiaron la diferencia entre levantar y depositar algo en lugares diferentes, en un lugar público o en un lugar privado. Y esto levantó una nueva discusión sobre cómo definir lo que era un lugar público y lo que era un lugar privado. Además discutieron qué era lo que era una carga, y pues llegaron a la conclusión que era todo lo que pesara más que un higo seco. Eso dio lugar a una pregunta: no puede levantar más que
una carga de un higo seco en el día de reposo, pero si levantas más de 2 mitades de un higo seco en diferentes momentos del día, ¿pecas o no pecas? Entonces, bueno, debatieron también sobre el tamaño de la carga y llegaron a la conclusión de que no podía ser mayor al tamaño de una aceituna. Entonces no podías comer técnicamente un bocado mayor que una aceituna, porque antes tenías que levantarlo, ya habías trabajado. En cuanto a, por ejemplo, cargar agua, podías cargar agua si había caído de la lluvia directamente en una vasija, pero si había escurrido por una pared, la había lavado y ya había hecho un trabajo, entonces agua no la podías usar ese día de reposo. Lo que debía ser un día de descanso, como una muestra de la gracia de Dios y del cuidado que tiene sobre el hombre, se convirtió en un día que era una inmensa carga para el pueblo. En realidad, poder cumplir con todas las regulaciones exigía un tremendo trabajo, estar midiendo, contando los pasos, pesando, además del trabajo mental, estar recordando cada detalle. La forma de pensar y la actitud de los fariseos sigue hasta nuestros días. Para cualquiera es más fácil seguir reglas que obedecer el espíritu de la ley. Muchos ponen reglas y las quieren imponer a los demás. Eso se llama legalismo. Y todos tenemos la tendencia a pensar que nuestra interpretación es la correcta y queremos promover la santidad, pero en los demás. Casi todos tenemos un legalista dentro, pero nadie lo reconocería. Siempre hay algo de orgullo en nosotros que nos hace pensar que nosotros somos mejores, que nosotros sí sabemos, sí podemos interpretar correctamente, sabemos más que los demás, que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. La pregunta que debemos hacernos no es ¿está mal hacer esto o hacer esto otro en el día del Señor?, sino ¿cómo puedo usar este día para la gloria de Dios, para la edificación de mis hermanos, la bendición de mi prójimo y para mi propio bien espiritual? No debemos estar tan atentos en los errores y las fallas de otros y estar pendientes de si ellos cumplen o no, sino ver hacia nosotros mismos, reconocer nuestro pecado para arrepentirnos y corregirnos. Esa siempre ha sido la esencia del Evangelio. No podemos cambiar a los demás. Lo único que podemos hacer es fijarnos en nosotros. No debemos perder la esencia de lo que significa ser un auténtico discípulo de Cristo. Lo que nos identifica es, o nos debe identificar, es el amor al prójimo, así como el amor de la manera que lo tenía Cristo. Miren los versículos 25 y 26. La respuesta de Jesús a los fariseos. Pero Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? La respuesta de Jesús fue mucho más allá de iniciar una discusión de esas del estilo de los fariseos, de qué es lo que está bien, qué es lo que está permitido o no, que pueden llegar a ser interminables, sino
Él dio la verdadera interpretación de la ley. Se basó en la palabra, esa palabra que los fariseos decían conocer. Y de una manera un tanto irónica dice, no han leído, pero que no han leído la Biblia. Es una historia del primer libro de Samuel. David iba huyendo del rey Saúl para salvar su vida. Llegó a Nob, el lugar donde en ese momento estaba el tabernáculo, y pidió al sacerdote, al sumo sacerdote, algo de comida. No había más que los panes de la proposición. Estos panes eran 12 panes, uno por cada tribu, que se ponían en el altar delante de Dios y simbolizaban la constante comunión de Dios con su pueblo. Se cambiaban cada día de reposo y solo los podían comer sus panes los sacerdotes después de hacer el cambio, según dice el libro de Levítico. A David, el sumo sacerdote, le dio esos panes consagrados que David compartió con sus acompañantes, que también estaban hambrientos. El argumento de Jesús es que si en un caso de necesidad David tuvo derecho de pasar por alto un mandato de la ley ceremonial dada por Dios, aprobado por el sumo sacerdote, no tenía él en condiciones de necesidad el derecho de pasar por alto reglas humanas sin sustento en la palabra. Jesús estaba reclamando tener la misma autoridad del sumo sacerdote y el mismo derecho del que sería el rey de Israel. Dice en los versículos 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo es para beneficio del hombre. Dios no quiso imponer un día que fuera un día de carga, un día de sufrimiento para el hombre. Por tanto, la prioridad era la necesidad del hombre y no la letra de la ley. Jesús les dijo: aquí está uno más grande que David. El Hijo del Hombre es el Señor de todo. El que dio la ley es Señor aún en el día de reposo. El que dio la ley es el único que puede interpretarla correctamente. Jesucristo identifica al Hijo del Hombre, es decir, a sí mismo como el Señor del día de reposo. Así sus discípulos quedan defendidos de la acusación de los fariseos por una autoridad superior, una autoridad adecuada. Él es el que tiene derecho de definir lo que está bien hacer o no hacer en ese día. Pero en su momento implica algo tremendo. Pues recordemos que Dios fue el primero en observar el día de reposo después de su obra de creación. El mandamiento de observarlo fue dado en voz alta desde el Sinaí, cuando Dios pronunció los 10 mandamientos. El día de reposo es una institución divina. ¿Quién puede ser Señor de ese día? Solamente uno, que es Dios mismo, el Hijo del Hombre, en la maravilla de la encarnación. Él es el Dios que dio esa ley para bien del hombre. Entiende perfectamente cuál es el propósito y la interpretación verdadera.
defiende su propia ley contra la distorsión legalista de los fariseos y de esa manera se da a conocer como el Dios de la creación y el Dios de Sinaí. Hacer bien en el día de reposo. El siguiente punto, hacer bien en el día de reposo. Pasamos al siguiente capítulo, versículos 1 y 2 del capítulo 3, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. El ambiente, por toda esa confrontación que había con los fariseos, era tenso. Los fariseos acechaban a Jesús. Hasta posiblemente ellos habían llevado ahí al hombre lisiado para tenderle una trampa. Pensaban que si lo sanaba no tendría escapatoria. Para ellos sanarlo era indudablemente trabajar. En el día en el que se debía santificar al Señor, ellos no fueron a la sinagoga para orar, no fueron para oír la palabra, ni para adorar a Dios. Estaban pensando en cómo matar a Jesús. El hombre lisiado tenía una mano inutilizada. Lucas añade que era la mano derecha. En ese tiempo, pues no se podía trabajar con una sola mano. El hombre estaba en una verdadera condición de necesidad. Pero a los fariseos no les preocupaban los problemas que pudiera tener el hombre. Aparentemente lo que les importaba era que se cumpliera la ley. Según su interpretación, en el día de reposo se podía salvar la vida de alguien, pero no se podía hacer algo para mejorarla. Si este hombre había estado así por muchos años, pues ¿por qué no respetar la ley y esperar otro día, el día siguiente, que sí se podía hacer algo? Lo importante para ellos era la letra de la ley. Pero más que eso, lo que ellos querían era comprometer a Cristo y acusarlo de violar la ley. Dice el versículo 3: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Lucas dice que Cristo conocía los pensamientos de ellos y los enfrenta para nuevamente enseñarles que lo importante de la ley era la compasión y el bien del hombre. Dice en el versículo 4: y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Ahí en la sinagoga los fariseos no habían dicho ni una sola palabra, pero en sus mentes se preguntaban si Jesús se atrevería a violar la ley según la perspectiva de ellos delante de todos. Igual que la vez anterior, Jesús les hace una pregunta que los deja en evidencia. Les había preguntado la vez anterior que no han leído la Biblia, y aquí les pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Él podía sanar a ese hombre, y hacerlo sería hacer bien. No sanarlo, pudiendo hacerlo,
no solo sería algo no bueno, sino sería hacer mal. Jesús no le iba a decir al hombre que regresara otro día, porque ese día no podía hacer nada. Eso hubiera sido no solo cruel, sino inmoral. ¿Por qué? Porque se peca no solo haciendo mal, sino también dejando de hacer lo bueno. En el Evangelio de Mateo vemos que la tradición permitía rescatar a un animal. ¿Cuánto más no debía ser permitido sanar a un hombre paralítico o lisiado en sábado? En Mateo 12, versículos 11 y 12, Jesús dice esto respecto también a este mismo episodio. Dice: Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en el día de reposo. Pero ellos callaban. Estaban esperando que Jesús cometiera un error. Habían visto cómo Jesús les respondía y los dejaba sin respuesta. Y no quieren entrar en un nuevo debate público con él que los deje en ridículo. Ellos no podían contestar de otra manera esa pregunta. Hacer el bien nunca estaría prohibido. Hacer el mal siempre estaría prohibido. Ellos estaban ocupados en su mente en hacer mal y quitar la vida en ese día santo. Estaban planeando destruir. Dice el versículo 5: Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. No hace falta decir que el enojo de Jesús es un enojo justo. Está triste por la dureza de sus corazones, por la falta de compasión hacia un hombre que lleva años de sufrimiento, y porque los que interpretaban la ley han fallado en entender el propósito de la ley, han fallado en entender el carácter misericordioso y amoroso del que la dio, de Dios. Jesús no tocó al hombre, no usó ningún medio como lo hizo en otras ocasiones, como barro o agua. Solo habló. Y hablar en el día de reposo no estaba prohibido, ni siquiera por la tradición oral. Los fariseos estrictamente no podían acusarlo de haber violado la ley. Pero vemos aquí, además, el poder de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Dio una orden, y con esa orden dio también la capacidad de obedecer. Era un hombre que tenía la mano seca, que estaba retraída, había disminuido de tamaño por años de inactividad. Era una mano inutilizada. Y Cristo le dice: extiende la mano. Le dio la capacidad de obedecer. Cuando Él da una orden, nos da esa capacidad que en otras ocasiones sería imposible obedecer. Como la orden
que le dio a Lázaro de salir de la tumba. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de la tumba y salió. La voz de Cristo es la que tenemos que oír para levantarnos de la tumba en que nos tiene encerrados el pecado. Es la única voz. No hay en nosotros ese poder. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos, pero la voz de Cristo tiene ese poder de darnos vida. Tenemos, por último, la reacción de los fariseos contra el Señor del día de reposo. Dice el versículo 6: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Los fariseos rechazaron al Señor del día de reposo. La ley era más importante que el que dio la ley. No les importaba destruirlo, ni destruir a todos los hombres, si la ley, como ellos la interpretaban, se cumplía. La ley para ellos era más importante que cualquier cosa. Los hombres que vivían para la ley, para los que la ley era más importante que el bien de los demás, no podían agradar a Dios y comenzaron a planear el asesinato de Jesús, aliándose con unos que eran sus rivales, sus enemigos políticos. Los herodianos eran los partidarios del rey Herodes. Ellos estaban a favor del gobierno del Imperio Romano, que había puesto a un rey Idumeo, que era de Edom, lo había puesto como rey de su territorio, y ellos eran totalmente mundanos. Querían las ventajas y privilegios que tenían por apoyar a Herodes. Y estaban en contra de Cristo, porque Cristo los condenaba precisamente por su manera de vida mundana, y no les agradaba que Cristo tuviera tantos seguidores, porque eso podía ser la semilla de la rebelión contra Roma, que era por medio de la cual ellos tenían tantos privilegios. Si los fariseos eran los legalistas y la ley para ellos era lo más importante, los herodianos eran todo lo contrario. No tenían el menor respeto por la ley y mucho menos la obedecían. Eran equivalentes a los liberales de hoy, que dicen: no estamos bajo la ley y por tanto no tenemos que guardar el domingo. El domingo es para mí, es para servir a las riquezas, al Dios de las riquezas. No tengo que cumplir nada de la ley. La ley no tiene nada que ver conmigo. El divorcio está permitido. Puedo hacer lo que yo quiera. No necesito una justificación para eso. Solo tenemos que cumplir algunos mandamientos importantes: no matar, no robar. El rechazo a Cristo lleva a alianzas extrañas. No se puede agradar a Dios cumpliendo la ley. Nadie puede cumplir la ley. Por eso Cristo la cumplió en nuestro lugar. El ser humano solo puede agradar a Dios cuando deja de confiar en su capacidad de cumplir la ley, se arrepiente de sus pecados y confía
en el poder de Cristo para salvar. Confía en el poder de Cristo, que es el que le da la victoria sobre el pecado, que lo libra de él. La solución nunca podrá ser aliarse con el mundo, sino creer y obedecer al Señor del día de reposo. Vamos a orar.